la sesión. Cuenta, señora secretaria. No, señor presidente. Bueno. A ver, vamos a ver un par de cosas operativas. El próximo lunes vamos a sesionar en Osorno. Los senadores, porque tengo todos los diputados viajan desde las zonas cercanas. Sí. Pero los senadores... Un minuto. Ya, pero la senadora... Sí. Entonces, los senadores vamos a llegar, yo voy a viajar antes, pero me voy a sumar ahí en el aeropuerto, a las 10 de la mañana del día lunes, ¿Ya? en un vuelo que parte a las 8:30 desde Santiago. Y por tanto la sesión está siendo convocada a las 12 del día en Osorno, de 12 a 14 horas, en el Hotel Veger. No sé si está correcta la pronunciación. Vegar. Vegar, ya. Después el almuerzo entre las 14 y las 15:30 horas, y entre las 15:30 y las 17:30 horas vamos a visitar una lechería, pero tenemos que ver cuál es la propuesta de los diputados. Micrófono. Sí. Gracias, presidente. Nosotros hemos tratado de tener lugares que sean independientes de cualquier compromiso de los integrantes de la comisión con respecto a cualquier interés. Por lo tanto, hemos buscado lugares que sean independientes. Y esto, por eso es el Hotel Veger, que es es particular, y hemos escogido la lechería del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, de línea, de Osorno. Así es que creo que eso estaría resuelto y creo que eso nos da entera libertad de todo. ¿Ah? Completamente neutral. ¿Perdón? Gobierno regional que en Puerto Montt. La gobernación es muy chiquitita. Visitaríamos la lechería de línea. Y después a las 6 de la tarde regresaríamos a Puerto Montt para tomar el avión de regreso. Así es. Hay 3 senadores que estamos confirmados, que son la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Manuel José Sandón, que es autor de la iniciativa y va a ir en reemplazo del senador Castro, y yo. Por tanto, teníamos quórum confirmado de senadores. La senadora Rincón va a evaluar de acuerdo a su agenda, tiene que confirmar para ver lo de los pasajes. Y Presidente, solo pido que no compren el pasaje hasta que no confirme, porque ya me pasó en una sesión anterior fuera que yo había dicho que no iba a ir, se compró el pasaje y aparecí en el Mercurio con senadores que no ocupan los pasajes. O sea, pésimo para nosotros eso. Por favor, solo compren pasajes cuando estemos confirmados, porque si no, nos hacemos un juego malo entre nosotros. perfecto. Y de los diputados, ¿qué diputados van a estar sí o sí? Diputado Flores, diputado Hernández. La Cámara, Flores, Hernández y Fidel Espinosa. Fidel Espinosa. Que son integrantes, más vamos a invitar a los parlamentarios de la zona. Que Samuel Baum no ha confirmado, ¿no? No ha confirmado. Pero también es de la zona. ¿Un café? Perfecto. Entonces tendríamos quórum para sesionar. Resuelto lo administrativo, tenemos que resolver los invitados. Se está proponiendo la siguiente lista de invitados: a Roberto Geise por Sofo, Christian Arns por Sago, Rodrigo François por Aproleche Novena, o 9, no sé si... ¿sí? Al señor Eduardo Schwerter y a los señores Eduardo Schwerter y Carlos Arancibia por Agroyanquihue, Fede Leche, a José Miguel Stegmayer por Socavío, a Víctor Valentín por Zaval, a Marcos Winkler por Aproleche Osorno y a Dieter Cono por Aproleche. Dieter Cono por Aproleche. Todos tienen navíos alemanes, por lo que veo. Bueno, está claro dónde está radicada la producción lechera en Chile, por lo menos en la zona.
Esos son los invitados. ¿Se propone agregar a alguien más? Me gustaría, señor presidente, poder tener la posibilidad de extender eso a sus directivas en conjunto, de tal manera de poder ser considerado. Ratifiquemos las organizaciones: Sofo, Sago, Aproleche Novena, Agroyanquihue, Fedeleche, Socavío, Zaval, Aproleche Osorno y Aproleche. Chilterra. Ricardo Ríos Chilterra. Ricardo Díaz, perfecto. Ricardo Díaz Ríos. perdón, Chilterra. Estuvo acá, ¿no? Estuvo en alguna... En una sesión anterior. Ya, tienen que dar los antecedentes para que se le envíe la invitación. Senadora Rincón. Presidente, como lo hemos hecho en otras comisiones, yo sé que esta va a ver el tema de la leche solamente, pero lo que hemos hecho en otras comisiones en terreno, con usted también, es invitar a las autoridades políticas todas, consejeros regionales, el intendente, concejal, etcétera, de tal manera que sepan que llegamos, independiente que vayan o no. Yo creo que es una buena práctica nuestra que estén todos invitados, incluido obviamente el jefe comunal, porque si no dicen, vinieron y nunca me avisaron. Yo creo que como buena práctica mandar invitación a todos para que sepan que estamos, no es malo en este caso. Propongo lo siguiente, de acuerdo acogiendo la propuesta de la senadora Rincón. Invitar, si puede llegar bien, el intendente, los cores, poniendo énfasis en los cores de la provincia, el alcalde y los concejales de Osorno, de la comuna de Osorno, que es donde vamos a sesionar. Los parlamentarios de la región. Y todos los parlamentarios de la zona, parlamentarios de la región. Sí, de hecho, como lo hicimos en Maule... Perdón, vamos a los parlamentarios de los lagos y de los ríos. Perfecto. Como lo hicimos en la que tuvimos de Obras Públicas, ¿se acuerda? En el Maule, que organizó el senador Castro, yo reemplacé al miembro de la comisión de esa comisión, que era Guillé, como miembro de la comisión, y estoy preguntándole al senador Rabindranath Quintero si me puede reemplazar a mí en esa oportunidad si yo no voy, para que esté presente. Y se necesita en ese caso la firma de los dos jefes de comité para proceder al reemplazo. Perfecto. Yo le voy a insistir al senador Quintero, además, que se pueda estar presente. Resuelto lo administrativo. ¿Algo más? Además está decir que está invitado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud. Hay que invitar a los CEREMI respectivos. Relaciones Exteriores no tiene CEREMI. Sí tiene salud y sí tiene agricultura. Y habría que ver la situación de economía, eventualmente se le invita también, CEREMI Economía. Bueno, el encargado regional de ProChile. Ya, le agradecería, a ver, en el caso de... Tenemos los datos de todos para ubicar. Ricardo Ríos. Entonces, si Andrés Meneses pudiera concentrar la información de las autoridades de gobierno con sus datos para invitarlos, y nos faltarían los datos de Ricardo Ríos. De Chilterra, pero ahí lo buscamos nosotros. Perfecto. Ya, vamos entonces ahora a continuar con la tramitación del proyecto. ¿No se supone que venían los de a exponer de salud? El asesor legislativo Andrés Meneses, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Carolina Ramírez, que es asesora de División de Aspectos Regulatorios. Bienvenida. La subsecretaria de Salud tenía intención de venir, pero está en Puerto Varas. Pero manifestó su intención de participar, de haber otra sesión que se desarrolle. Eso acabamos de hablar con su asesor que estaba acá. Diputado Corsi. Bueno, entonces seguimos con el programa. Estábamos en la definición de leche, página 2. La clasificación. Vamos sin micrófono. Ahora sí. Con la clasificación de la leche. Sí, estábamos en la clasificación. Perfecto. Nos quedamos ya. Entonces, estábamos en la definición de leche. Clasificación.
y habíamos pasado la clasificación, porque ya habíamos aprobado la definición. Hay una propuesta que está en sus carpetas con una nueva redacción que señala lo siguiente. Leche cruda es aquella que ha sido sometida a enfriamiento y no ha pasado por procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos en la leche, tales como pasteurización, tratamiento a ultra alta temperatura, UHT o esterilización. Esa es la definición para leche cruda. Es el acuerdo que habíamos llegado. Yo creo que en la leche está de más, porque leche cruda es aquella que ha sido sometida. ¿Dónde está en la explicación? En la leche. Es que tú tienes otra definición distinta, a ver. No, no es la misma, sí. Es la misma. Eso, porque está hablando de la leche. Ah, Dice, sí, la palabra. leche cruda es aquella que ha sido sometida a enfriamiento y no ha pasado por procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos en la leche. Eso de la leche está de más, porque se subentiende que se refería a la leche. Estamos hablando de la leche, hay que eliminarlo. ¿Habría acuerdo con esta definición borrando las tres palabras en la leche? Está bien, porque todos lo acordamos. Sí, le damos copia al Ejecutivo para que dé su opinión. Vamos al tiempo para que lo lean con calma, tanto los parlamentarios como los representantes del Ejecutivo. En todo caso, los parlamentarios, a la mayoría, o sea, se trabajó en la misma mesa. Estamos con... Claro, nos falta más. ¿Desean alguno? Vamos a volver a insistir. Después, leche natural. Es aquella que ha sido sometida a estandarización de su contenido de materia grasa y a procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos, de nuevo en la leche, tales como pasteurización, tratamiento UHT o esterilización. No será considerada como leche natural aquella reconstituida ni recombinada. Yo tengo una duda porque los paréntesis no proceden en las normas legales. Salvo que se diga en adelante UHT, coma. Porque después... Arriba, en la primera. O sacar el UHT Sacarlo, por si todos sabemos que es lo y mismo. reemplazar en la siguiente UHT por tratamiento a alta temperatura. Es mejor. Eso es mejor. No, es que no, en la ley no van ni guiones ni paréntesis, porque el guión es una forma de paréntesis. Sí, yo creo que no, es mejor sacarlo. Pero en términos... El otro poner en adelante UHT. Ya, arriba, para que... No, cuando dice que tratamiento a alta temperatura, coma, en adelante UHT o esterilización. Y en la siguiente dejar Ya, tratamiento no. UHT. Claro, lo En nombres arriba, adelante- después ya lo elimina. Está bien, ya acordemos eso. UHT. Está bien. Sí, po. Sí, y después sigue... Y después se queda como UHT en la definición siguiente. Y se borra en la leche, en ambos casos. Seguimos. Leche reconstituida. Es el producto obtenido por adición de agua potable a la leche concentrada o la leche en polvo, en proporción tal que cumpla los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido reglamento. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada. Sí. Leche deberá ser o deberá haber sido, porque la natural, porque no habría una doble pasteurización. No. Sí, está igual en el reglamento. No, Sí, había el una reglamento- doble porque está Ya, posterior. me dice que el reglamento está en tiempo presente. Ya. Deberá, o sea, perdón, no presente, sí deberá ser. No haber sido. Deberá ser. Deberá ser. Está po- Los demás ingredientes no sabemos. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el famoso queso Ya. ese que se le mezcla en aceite? Mantenemos la misma definición del reglamento. Y después, leche recombinada. Es el producto obtenido de la mezcla de leche descremada, grasa de leche y agua potable, Sí. en proporción tal que cumpla los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido reglamento.
deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada. Sí, que es lo mismo de arriba. Ya, esas son las definiciones. Sí. Sobre estas definiciones se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Con respecto a la primera definición de leche cruda, partiendo desde lo que hoy día establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos, diremos que simplemente cuando se refiere a leche cruda propiamente tal, se refiere a la leche que está entrando en planta previo al proceso de pasteurización, ¿ya? Con respecto a la definición de leche cruda que se propone acá, al relacionarla con la definición, es más o menos coincidente con la definición de leche natural que hoy día está establecida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Si me permite, puedo leer esa definición, presidente. El artículo 204, letra A, del Reglamento Sanitario de los Alimentos, dice lo siguiente: leche natural es aquella que solamente ha sido sometida a enfriamiento y estandarización de su contenido de materia grasa antes del proceso de pasteurización o tratamiento a ultra alta temperatura UHT o esterilización, ¿ya? En consecuencia, en estricto rigor, cuando uno observa que en algunas góndolas de supermercado hay cajas de leche que aparece con la leyenda leche natural, en estricto rigor esa leche no podría ser comercializada porque al caer dentro de la definición del Reglamento Sanitario de Alimentos estaríamos ante una leche que no está pasteurizada y por lo tanto no está en condiciones para ser consumida por el ser humano. Ahora, con respecto a la definición de leche cruda, nos parece que se asemeja más bien a una combinación de la definición de leche natural que hoy día establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos más la definición de leche cruda que establece que es aquella que no ha sido enfriada a una temperatura superior a los 4 grados, aspecto que no contiene esta definición que tenemos acá. Y en relación con lo anterior, vemos que se establece una nueva definición de leche natural, o se sugiere una nueva definición de leche natural, que es distinta de la que está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. La que está ya estamos claros de que es una leche que no está en condiciones de ser comercializada, pero la definición propuesta dice lo siguiente: es aquella que ha sido sometida a estandarización de su contenido de materia grasa y a procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos en la leche, tales como pasteurización, tratamiento UHT o esterilización. No será considerada como leche natural aquella reconstituida ni recombinada. Entonces, el problema que nosotros anticipamos acá es que en el set de observaciones hechas por los países que opinaron en el proceso de la consulta de la OMC, recayeron sobre una definición de leche natural que es análoga a la definición de leche natural que hoy día está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. O sea, en el fondo, esa fue la base sobre la cual opinó la OMC. Y al respecto hubo algunas observaciones, especialmente en cuanto a cuáles son los requisitos, las condiciones o las necesidades técnicas de que esta leche natural, que hoy día no está definida en el Códex, sea definida en una norma con rango de ley en Chile, ¿ya? Y además, entre nosotros, también está esa discordancia entre lo que es leche natural hoy día en el reglamento sanitario y la definición que se propone, porque claramente acá el propósito, que también se manifestó en la sesión anterior, es establecer o crear una definición de una leche diferenciada de la leche reconstituida y de la leche recombinada. Por lo tanto, en el fondo sería una nueva categoría de leches o tipo de leches de aquellas que son susceptibles de ser comercializadas. Entonces surge la duda razonable de parte del Ejecutivo y también de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, puestos en un escenario de consulta ante la OMC, de si en la OMC ya se observó una definición que hoy día ya existe en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, me parece que desde el año 1998, que es la definición de leche natural que no podría ser comercializada. Si están observando hoy día esa definición, parece también razonable presumir o anticipar que con mayor razón van a observar una definición de un nuevo tipo de leche que se distingue de la leche reconstituida y de la leche recombinada. Por lo tanto,
van a surgir seguramente, y en este sentido le pido, presidente, que en este punto le podamos dar la palabra a doña Carolina Zúñiga, dudas razonables en la OMC en cuanto a los fundamentos técnicos que justifican una definición nueva y si esta podría o no considerarse como un obstáculo técnico al comercio. Perdón, Carolina Ramírez. Por lo tanto, presidente, sin perjuicio de la palabra que han pedido los parlamentarios, quisiera pedirle que le diera la palabra a doña Carolina Ramírez. Tiene la palabra, señora Carolina Ramírez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros como Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ex-Direcon, nuestra intención es que obviamente acá se puedan cumplir los compromisos internacionales, específicamente en relación al Acuerdo de Obstáculos Técnicos del Comercio de la OMC. Y justamente sí, si hubo un comentario en la consulta pública internacional anterior sobre este tema, probablemente esto podrá llamar la atención nuevamente a los países al momento de hacer la consulta. Por eso mismo creemos importante que este texto vuelva a ir a consulta pública internacional, ya que tiene cambios tanto en las definiciones como otros cambios que se alejan del Códex, y lo que sugiere la OMC es que cuando un texto se modifica, tiene que volver a notificarse para cumplir nuestra obligación internacional estipulada en el artículo 2.9 del acuerdo, y así poder tener un poco cómo lo ven los otros países desde el punto de vista del cumplimiento de dicho acuerdo, en términos de si es un obstáculo innecesario al comercio o no, si este objetivo se puede cumplir de una manera menos restrictiva al comercio. Si nos alejamos de la norma internacional, esto está debidamente justificado. Estoy tratando de resumir un poco cuáles fueron los comentarios que hubo en las dos consultas públicas internacionales anteriormente hechas. Eso principalmente. Gracias. Senadora Aravena y después el diputado Hernández. Respecto a lo que plantea el representante del Ejecutivo, don Andrés Meneses, justamente, y lo hemos discutido ya la semana pasada, se está ocupando en prácticamente varias empresas, en las cajas, el concepto de leche natural no siendo efectivamente leche natural, porque comercialmente vende y está bien, es una estrategia, y por lo tanto también pudiera haber sido materia de discusión para quienes están trabajando en temas de relaciones exteriores, es que en varias empresas en Chile, ya no ahora, sino hace varios meses ya, y probablemente quizás un año, cuando se empezó a discutir este proyecto, quienes estamos preocupados de los envases y el etiquetado nos hemos dado cuenta que existió esta palabra que se incorporó. Entonces, justamente lo que hace este proyecto es ordenar la casa y transparentar al consumidor algo que efectivamente la caja hoy día no permite informar. De hacer estas 4 categorías permiten ordenar de alguna manera el etiquetado. Entonces, llama la atención que se vaya a hacer consulta hoy día desde el Ejecutivo respecto del tema del concepto de leche natural, cuando ya hace más de un año algunas empresas privadas están ocupando el término, y ¿por qué no se hizo la consulta antes? Hoy día lo que está haciendo este equipo legislador es justamente normar las definiciones y transparentar al consumidor qué es lo que está comprando. Y vuelvo a insistir, entiendo el punto de la profesional, pero no me cuadra el que, sabiendo efectivamente que esto se está usando y de mala manera, porque no hay una definición clara, no se haya hecho, digamos, la consulta antes. Eso, o sea, de alguna manera se está usando mal, y lo que estamos haciendo es ordenar de alguna manera las descripciones para que quien compra sepa efectivamente lo que está comprando. De otra manera, estamos desinformando, que es la situación actual que tenemos. Diputado Hernández. Gracias, presidente. Sí, la verdad de las cosas es que las consultas de los países están cuestionando la actual definición del Código Sanitario de los Alimentos, ni siquiera esta nueva definición. Entonces, la pregunta está, si ya están cuestionando la definición del Código Sanitario, igual se va a cuestionar. O sea, el riesgo de nosotros es ordenar solamente lo que manifestó la senadora Aravena respecto a que esto se hace por uso costumbre, ya se había naturalizado la forma de comercializar. Y para que los consumidores no sufran un engaño, entre comillas, como estaba ocurriendo, nosotros lo quisimos definir de esta manera y creo que es más claro. Yo creo que aquí no hay ninguna cortapisa, ningún inconveniente al comercio internacional. Por lo tanto, estoy convencido de que este sería un avance importante para nuestra legislación.
yo creo que no se puede considerar una restricción al comercio internacional la información, porque no es una traba, no va a impedir su comercialización. Tan solo los consumidores van a tener mayor información para efectos de elegir qué producto prefieren. Y es evidente que el término leche natural se utiliza, se está abusando del término, porque de acuerdo a la definición correspondería a la leche cruda y por tanto no pudiera ser comercializado. Sin embargo, vemos cómo la etiqueta se dice leche natural. ¿Y por qué se dice leche natural? Porque la leche natural genera la sensación de que es un producto sano, de que es un producto que no ha sido intervenido, que es un producto fresco. Da la sensación que, por decirlo de alguna manera, poco más que de la vaca, digamos, fue al envase, directamente, independientemente de los procedimientos para efectos de garantizar su esterilización o la pasteurización. Entonces da la sensación que es un producto más sano y que no es ni leche ni recombinada ni reconstituida. Y por eso se utiliza el término, con fines de marketing. Y se termina desinformando, porque la gente compra convencida que esta es leche que no ha sido intervenida y que por tanto siempre se ha mantenido en estado líquido. Con esta definición queda claro que la leche natural es solo aquella que ha sido sometida a todos estos tratamientos para efectos de esterilización, pasteurización o a uno solo de ellos, sí, y que no se trata de leche ni reconstituida ni recombinada, es decir, que no es una mezcla de leche en polvo con agua potable. Y queda de manera clara y solo se va a poder utilizar cuando es una leche que ha sido mantenida en estado líquido. Yo no veo por qué pudiera esto obstaculizar el comercio internacional o pudiera ser una traba al comercio. Independientemente que es una definición, obviamente, que está en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no forma parte necesariamente de las definiciones que se utilizan a nivel internacional en sentido estricto. Carolina, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, nuestro comentario se refería en general al texto, no solamente al tema de la definición. Nosotros, en realidad, todo el texto tiene modificaciones y esa es como la conclusión que nosotros sugerimos, que se haga una consulta, más allá del tema de la definición, que podemos estar de acuerdo. Simplemente es un acto de transparentar el nuevo texto que se estaría trabajando. Nada más. Por supuesto, obviamente, en ese momento uno evalúa si toma en consideración o no los comentarios, los cuales deberán ser justificados, pero no es cuestionar la definición tampoco, no era el sentido de los comentarios nuestros. Simplemente, en relación a todo el texto completo, creemos que debe ser notificado nuevamente a la mesa. Gracias. Diputado Flores. Presidente, concuerdo plenamente con el análisis que usted ha hecho y el alcance de este proyecto, porque aquí de lo que se trata es sencillamente de entregar información a los consumidores, pero también hay una cuestión que no es menor, y esto tenemos que decirlo con claridad, porque desde el principio estas definiciones han estado presentes y las consultas se hicieron y hubo embajadas que también hicieron lo propio, por lo tanto aquí no hay novedad ninguna, no estamos redefiniendo el día de hoy cuestiones que no hayan sabido ninguno de los países que tienen interés en esta materia, digamos. Y con toda esa franqueza, además de entregar la información al consumidor respecto de qué es lo que en definitiva va a consumir, también interesa a Chile. Yo me imagino que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Agricultura estarán en la misma sintonía. Se trata de que también el consumidor, además de que sepa lo que va a consumir, también sepa lo que significa decidir si va a comprar un producto nacional o va a preferir un producto importado, entendiendo de que Chile, y en este caso aquí hago un punto que debe ser siempre mirado con nitidez. Nosotros no tenemos productos de segunda categoría en Chile ni producimos leche de segunda. Chile está dentro de los países de más alta calidad en la producción de leche porque tiene además las mejores condiciones para producir leche. O sea, ya quisieran otros países desarrollados incluso tener la calidad de lo que nosotros producimos. Por lo tanto, no es un problema de tratar de proteger a la industria nacional, a la producción nacional, corrijo, por cuestiones de interés nacional solamente. Se trata de entregarle al consumidor estrictamente la posibilidad de que decidan sobre de qué es
y lo que es y cómo es lo que van a consumir, pero además también la posibilidad de que tengan súper claro de que la buena producción nacional es lo que están ofreciendo versus la producción externa. Entonces, claro, sin ninguna duda, presidente, van a haber algunos retruques y algunos reparos de países interesados. Aquí tenemos a los países productores reclamando, porque ya vieron de que con este proyecto claramente el consumidor nacional va a poder definir si va a seguir comprando cualquier cosa que viene de afuera, en distintas formas, o va a preferir la producción nacional. Sí, eso es todo. Gracias, presidente. Quisiera agregar a lo del diputado Flores que nosotros en ningún caso aquí estamos favoreciendo a ninguna parte de la producción nacional e internacional. Lo único, nuestro objetivo principal es informar al consumidor, porque aquí el que tiene que decidir, el que tiene que discernir qué es lo que va a consumir es él. No existe otra posibilidad. Y por eso todas nuestras indicaciones son información al consumidor y está referido al etiquetado de la leche para que quede claro. Ahora, lo que no queremos llegar tampoco es a tener una información tan desagregada que produzca más confusión en el consumidor. Eso sí, en eso estamos de acuerdo, pero en ningún caso estamos obstaculizando el comercio internacional, que es la preocupación que tiene el Ministerio por los convenios firmados con anterioridad. Gracias, presidente. Quisiera comentar o hacer algunas precisiones con respecto a algunas de las cosas que han señalado algunos de los parlamentarios. Con respecto a los puntos que hacía la senadora Carmen Gloria Aravena por su intermedio, quisiera también responderle a ella y también por su intermedio al presidente de la Cámara, a don Iván Flores, que primero que todo, efectivamente en su minuto se hizo la consulta a través de Direcon a la OMC acerca de los proyectos originalmente presentados, tanto en la Cámara como en el Senado, ¿ya? Con respecto a la definición de leche natural, la definición que fue sometida a consulta fue una definición prácticamente idéntica a la que hoy día está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, es decir, una definición de leche que no está en condiciones de ser consumida por el ser humano porque no es la misma que ahora estamos considerando. Es decir, es una leche que ha sido enfriada a no más de 4 grados de temperatura previo al proceso de pasteurización o UHT. Esa fue la definición sobre la cual la OMC ya se pronunció. Ahora está apareciendo o se está trabajando en una definición distinta de leche natural. Una definición de leche natural que puede ser consumida por el ser humano, dado que va a ser sometida a un proceso térmico de pasteurización o UHT, de manera de dejarla en condiciones de ser consumida por el ser humano, pero que la diferencia de otros dos tipos de leche, que son la leche recombinada y la leche reconstituida. Esa definición es justamente la que todavía no ha sido consultada con la OMC de acuerdo a las normas que citaba doña Carolina Ramírez, en cuanto a cuál sería la pertenencia o cuál sería el punto de vista que los países miembros de la OMC podrían dar respecto de esta nueva definición que es distinta a la que en su momento fue consultada. Y volviendo al término leche natural, indistintamente del contenido, si es una leche cruda, digamos, enfriada, o si es una leche pasteurizada. Podemos seguir discutiendo infinitamente aquí las definiciones. Yo quiero hacer el punto. Lo que a mí me interesaría saber del Ejecutivo, cuál es su opinión respecto a esto, a ver si esto es factible, porque si él se va a colocar el Ejecutivo en defensa de la Organización Mundial de Comercio, no estamos en veredas distintas. Entonces, me interesa la opinión, conocer del Ministerio de Relaciones Exteriores si esto va a afectar el comercio internacional o no. Porque me parece ese es el punto final. Pero las definiciones, unas más, ya nosotros tenemos comprensión respecto a lo que escribimos, está todo claro. Entonces no sé si es necesario seguir discutiendo cómo va a ser la definición. ¿Condiciones de contestar? Gracias, presidente. Los acuerdos comerciales suscritos por Chile, que también han sido aprobados por este Congreso Nacional, exigen que se aplique
un mecanismo de consulta que suponga que los países miembros de la organización a la cual también pertenece Chile puedan pronunciarse en etapas convenientemente tempranas acerca de cuál es el impacto que podría causar en el comercio internacional nuevas normas relacionadas, en este caso, con el etiquetado de los alimentos destinados al consumo humano. Por lo tanto, ese proceso de consulta está pensado porque muchas veces el Ejecutivo de un país miembro de la OMC no está en condiciones y no puede anticipar cuáles van a ser las observaciones que otros países que también forman parte de esa organización puedan hacer. Esa es la razón de ser de este mecanismo de consulta, porque efectivamente nosotros podríamos dar una opinión en cuanto al fondo de la pertinencia de esta definición de leche natural. Pero una cosa es lo que damos nosotros como Ministerio de Agricultura o como Ministerio de Relaciones Exteriores y otra cosa distinta pueden ver los distintos países que puedan opinar sobre este proyecto en concreto. Y en cuanto a la línea legislativa que tenemos que seguir como Ejecutivo, lo que estamos planteando en el comparado que sus señorías tienen delante suyo es que, en primer lugar, en el Códex no existe hoy día una definición de leche natural. Partiendo por eso. Vamos a dar la palabra a la representante de la Cancillería y después a los parlamentarios. Gracias, señor presidente. Simplemente nuestro objetivo, como hemos dicho, es que cumplamos con nuestros compromisos internacionales. No estamos diciendo, no es una opinión sobre la definición, si es la más adecuada o no. Simplemente es decir, que dado que este nuevo texto tiene en general diferencias a los anteriores que fueron notificados, lo que dice nuestro compromiso es que nosotros deberíamos transparentar este texto a consulta pública internacional y dar por lo menos 60 días para comentario. Más allá de que estemos o no en contra de eso, porque hay bastantes cambios, hay temas que se alejan de Códex, entonces obviamente eso lo que dice el acuerdo es que tenemos que informarlo. Y cambios también con el texto que tal como mencionó Andrés, fueron ya informados en etapas previas. Simplemente es eso, transparentar. Más allá que nosotros digamos que un obstáculo técnico es necesario al comercio, no. Lo que pasa es que cuando uno se aleja de la norma debe justificar por qué se aleja de la norma, lo que dice el acuerdo. Y en un momento que uno llega a una etapa ya a posteriori, no estoy diciendo que vamos a llegar a esa etapa, pero simplemente nuestro objetivo es evitar llegar a una etapa complicada después con las relaciones y los cumplimientos de los acuerdos. Uno tiene que justificar el por qué nos estamos alejando de la norma, por qué se están haciendo este tipo de cosas, y más allá de la información del consumidor, tiene que haber como justificaciones bastante claras por cada punto que nosotros estamos poniendo en el texto. Pero simplemente esto es un objetivo, insisto, es un compromiso de transparentar. Nada más, no estamos diciendo que sea un obstáculo técnico innecesario al comercio a priori. Simplemente el compromiso de transparencia estipulado en el artículo 2.9. Gracias. Presidente. Y después, diputado Flores. Yo voy a ser súper clara y bien sincera. Ya llevamos discutiendo en varias sesiones la votación. Hemos hecho un trabajo mancomunado, senadores y diputados, y yo quiero poner el punto en un tema que me preocupa y que es importante que se mencione acá. El Ejecutivo en la primera sesión, cuando comenzamos a votar, nos planteó que había una firme convicción que este proyecto debía ser revisado, supervisado y fiscalizado por el SERNAC. Cuestión que a nosotros nos pareció bien creíble porque después de un año el Ejecutivo nos decía que en realidad esto no era vinculado a salud, sino que vinculado al SERNAC. Aplicadamente nosotros escuchamos porque no sabíamos si efectivamente teníamos argumentos para defender lo que creíamos que era correcto. Estudiamos con un equipo de abogados el tema, incluimos al SERNAC en las consultas, entregamos un informe bastante detallado la semana pasada en donde el Ejecutivo nos dice en realidad sí debiera ser salud. Y hoy día que ya estamos en camino derecho respecto a que sí es salud y que efectivamente en el primer artículo estamos vinculando a Código Alimentario y en eso vamos encaminados, nos encontramos con una nueva posición del Ejecutivo vinculado a la consulta a la OMS. Está bien, pero ojo, que a mí me gustaría saber cuántas consultas al año hacen respecto a proyectos de ley vinculados a temas alimentarios en Chile y por qué ahora justamente nuevamente tenemos una situación en que debiéramos aplazar 2 meses más esta discusión. Yo, voy a ser bien honesta, si no hay argumento sólido, no hay un informe concreto hoy día, yo le pediría a nuestro presidente que sigamos en la votación. Nosotros hemos llegado a acuerdos respecto a la redacción y efectivamente la sensación que tengo, y disculpe que lo diga honestamente, es de dilatar una situación que ya lleva demasiado tiempo de discusión
Y en ese sentido yo siento que no ha habido un informe, incluso es más, pedimos en 2 ocasiones un informe del Ejecutivo que argumentara con sólidos argumentos el hecho de por qué teníamos primero CERNAC, después Salud, después ahora un tema de la consulta internacional. Entonces, si habían todas estas aprehensiones, ¿por qué no se informaron antes? Muchas gracias. Por 10 minutos y luego da la palabra al diputado Flores. Gracias, presidente. En la misma línea, la verdad es que a mí me resulta más que sorprendente el hecho de que ya llevemos más de 2 años tal vez en la discusión de este proyecto, no hemos tenido grandes cambios desde el inicio, el objeto, el propósito, el contenido es prácticamente el mismo, la fusión de los 2 proyectos, tanto el del Senado como el de la Cámara, apuntan exactamente lo mismo y hoy día hay una solicitud de prórroga. Yo derechamente lo voy a decir con franqueza, mi estimado Andrés, por su intermedio, presidente, me parece más bien una herramienta de dilatación de la discusión y de postergar esta decisión más que de tratar de avanzar, porque esto ya fue consultado, ya fue discutido, ya fue informado, de tal manera que a esta altura el partido pedir 60 días más es sencillamente dar una prórroga que a mi manera de ver no tiene ninguna justificación, presidente. No. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en otras sesiones, vamos dilatando, llega el momento de votar y estamos con el tiempo vencido. De tal manera que yo creo que aquí lo que hay que hacer es resolver. Tenemos un timing trazado, un timing acordado y es lo que tenemos que resolver. Gracias, presidente. Mire, aquí no hay ninguna norma nueva que cambie el sentido de nada. Lo que estamos haciendo una buena definición para mejor resolver del consumidor. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que corresponde es que votemos este punto ahora si estamos de acuerdo con esta redacción. Eso. Señor presidente, yo quiero sumarme a las palabras de mis colegas, de la senadora Aravena, del diputado Flores, presidente de la Cámara además, porque esto no es una práctica poco frecuente y no tiene que ver ni siquiera con el tipo o el color del gobierno. Y voy a poner un ejemplo. Hay un tuit que puso la senadora Allende hace unos días atrás que dice: atención al decreto 158 del Ministerio de Salud que permite que por desarrollo de actividades agrícolas se usen elementos tóxicos que indica que las personas deben encerrarse. Urge revisar esta normativa. Y uno va al instructivo y dice que se va a ocupar tal producto, que es un herbicida para maleza, que tiene un tipo de etiqueta y dice recomendaciones: no acercarse al lugar durante la aplicación, guardar ropa, tendida y juguete de los niños, encerrar animales domésticos, casas cercanas y cerrar ventanas. O sea, en vez de ir por la legislación de la prohibición de los pesticidas peligrosos, que llevamos años, se pone todo tipo de trabas para no avanzar. Y se le recomienda a la gente que se encierre. Y resulta que aquí pasa lo mismo, por no ir por una legislación que informe a la ciudadanía qué es lo que está consumiendo. Se dilatan las sesiones y no se avanza. Y esa es una práctica permanente del Ministerio. Yo le mandé este tuit al ministro de Agricultura y le dije, me pidió disculpas porque no lo había visto, y me dice que se está avanzando. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no se legisla? ¿Que por qué tanto lío en legislar? Y me dice que no hay ningún lío en legislar. Yo, presidente, le pido que de verdad avancemos, porque si no vamos a estar dilatando avanzar y proteger a la gente, que es lo que la gente espera de nosotros. Que le informemos, que tengan política de información y que protejamos. Meneses, y vamos a proceder a resolver. Gracias, presidente. A ver, una de las razones por las cuales nosotros hacemos esta puntualización es por la evolución que ha tomado la discusión con respecto, en particular, a la definición de leche natural. Me gustaría responder un poco más directamente a la pregunta que hacía el diputado Hernández por su intermedio, presidente, en cuanto a la opinión, quizá al interior del Ministerio de Agricultura, de cómo debiéramos enfocar este asunto. La verdad es que una definición de leche natural contrapuesta a una definición de leche reconstituida o leche recombinada es un aspecto que podría ser un arma de doble filo para nuestros propios productores, porque no tenemos que olvidar que las normas de etiquetado se tienen que aplicar a todas las leches, cualquiera sea su origen, sea de producción nacional o sea de origen importado. Y por lo tanto, perfectamente podría ocurrir que también la leche que es de origen nacional y que posteriormente se reconstituye no pueda ser etiquetado como leche natural, sino que tenga necesariamente que ser etiquetado como leche reconstituida o leche recombinada. Al respecto,
antes de venir para acá estuve revisando algunos números con ODEPA y el aspecto no es menor, porque me dicen, por ejemplo, que el año 2018 la leche en polvo producida en Chile representó un 29% de la recepción total nacional de leche. Y si solo se consideráramos la industria láctea mayor, digamos, las plantas que son más grandes o que reúnen a una mayor cantidad de productores, ese porcentaje sube al 36%. El 36% de la leche producida en Chile se seca y por lo tanto puede ir destinada u orientada a leche reconstituida o recombinada. Por lo tanto, como Ministerio de Agricultura nos preocupa cuál va a ser la forma en que esos productores van a ver etiquetada posteriormente su leche, dado que esta es una norma que tiene que ser de aplicación general. Y con respecto a estas definiciones en particular, tenemos algunas inconsistencias, repito, entre las definiciones de leche cruda y leche natural que hoy día están contenidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y, por otro lado, la definición que sugiere este proyecto de ley. Nosotros saludamos y agradecemos la iniciativa de que esta misma comisión haya tomado la decisión de sesionar en Osorno y convidar a todos los gremios que naturalmente van a estar interesados en opinar de esto, porque efectivamente a lo mejor el aporte que ellos tienen con respecto a estos puntos puede ser muy valioso para enriquecer la discusión, y quizá antes de votar estas dos definiciones en particular, me refiero solamente a leche natural y leche cruda, quizá sería conveniente tener esta reunión en Osorno y escuchar lo que los gremios tengan que decir al respecto, presidente. Muchas gracias. Lo primero que yo quiero precisar es que en la tramitación del proyecto de ley, nosotros, por lo menos el del Senado y el de la Cámara, digo lo mismo, nosotros escuchamos a todos los interesados, a toda la industria. ¿Ya? Le dimos la audiencia a todos, ¿ya? Por tanto, ya conocemos sus puntos de vista, sabemos que hay quienes están a favor y quienes están en contra del proyecto, y conocemos sus fundamentos. Bueno, vamos a tener que resolver. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, una última autorización. Reitero que efectivamente los gremios que ya han concurrido a opinar a esta comisión acerca del contenido del proyecto efectivamente han ido prácticamente todos, pero insisto, no se han pronunciado sobre una definición de leche natural que estamos ahora estudiando, porque esa definición, cuando esos gremios vinieron a opinar acá, todavía no existía, todavía no estaba formulada en los términos que está ahora. Eso. La Cámara de Diputados la definió desde un inicio. Lo que hicimos nosotros fue acoger la definición que ellos tenían, y esa también fue discutida ampliamente en la Cámara de Diputados. La senadora Aravena ha propuesto que votemos. ¿Algún de los integrantes de la comisión se opone a que resolvamos este artículo votando ahora? Por tanto, habría acuerdo unánime para votar. Dicho lo anterior, vamos a ver qué es lo que vamos a votar. Las definiciones. Borraríamos en la leche, en la definición de leche cruda y leche natural, porque se subentiende que se refería a la leche. Y me dice la secretaria de la comisión que bastaría con decir tratamiento a alta temperatura UHT, punto, sin coma, sin en adelante, sin nada. Y después hablar de tratamiento UHT, que se entiende que es el mismo. Con eso quedaría mucho más simple. Lo segundo, yo tengo una sola duda conceptual respecto a la leche cruda, porque dice leche cruda es aquella que ha sido sometida a enfriamiento. Por lo tanto, nos quedaría un vacío, que es la leche que no ha sido sometida a enfriamiento. Esa también es leche cruda, yo entiendo. Por tanto, en rigor, la leche cruda es la que no ha pasado por procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos, tales como pasteurización, etcétera. Eso es lo que hace el distingo. Claro, habría que eliminar la que ha sido sometida a enfriamiento. Porque si no nos quedaría... De que no... Sí, yo tengo la duda, por efectos de mantener su estado y que no se deteriore. Ese es otro tema. Sí, pero si sí, se lo sacamos... La definición inicial de la Cámara, presidente, Sí. no pasaba por procesos térmicos. Ahí No, lo que pasa es lo cambió. siguiente. Yo entiendo lo que dice la senadora Rincón. Debe ser enfriada y después pasteurizada. Estamos de acuerdo. Pero el punto es que leche cruda es... Hasta la pasteurización es leche cruda. Desde la pasteurización, sin que sea reconstituida o recombinada, es leche natural. Y después está la reconstituida y la recombinada. Pero la leche cruda, porque si no nos va a quedar como que la leche que se sacó de la vaca y no fue enfriada, No es leche cruda. o de otro animal lechero, no es cruda.
Nos quedaría fuera la definición. Sin proceso de enfriamiento. Entonces sería así, leche cruda es aquella que no ha pasado por procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos tales como pasteurización, tratamiento a alta temperatura, o esterilización. No ha pasado por proceso térmico ninguno. Ninguno. No ha pasado por proceso térmico ninguno. Nada más, o procesos térmicos, porque son o para arriba o para abajo. Presidente, como Sí. no podemos equivocarnos, ¿alguien quiere decir algo que yo creo que mejor que escuchar a que pase? El presidente. Adelante. El Más representante adelante. de leche. Para no cometer errores, mejor escuchar a todos. Permiso, buenos días. Disculpen que lo veo muy buena Eduardo la Schwarter, discusión. ¿no? Eduardo Schwarter, presidente de Fedeleche. Y como bien decía usted, en la comisión del Senado nos invitaron también en esta misma a dar nuestro punto de vista. Lo que se está discutiendo en este instante de la leche cruda, me parece que es muy importante considerar el enfriamiento. ¿Por qué? Porque ese concepto del enfriamiento lo hacemos hoy día el 99%, por no decir el 100% de los productores, que sacamos la leche de la vaca, ¿verdad? Y todo por un mecanismo inocuo, que no interviene el operario, va a un estanque de frío en el predio y ese estanque lleva la leche de 36, 37 grados a 4 grados Celsius. Y esa condición es la que hoy día nos tiene como país a nivel mundial de leche de primera calidad. Entonces, no le quitemos ese baluarte que tenemos ahí del enfriamiento como leche cruda y no dejemos que cualquier leche pase a ser leche cruda. O sea, hoy día hay solamente a nivel predial de autoconsumo, algún pequeño agricultor que tenga su vaquita para el consumo interno, seguramente ese no la enfría, pero eso es insignificante a la producción nacional y el volumen de comercialización. La leche cruda no puede ser comercializada. No. Para ser comercializada en nuestro país tiene que tener el proceso siguiente que ustedes estaban que es la viendo, pasteurización. el pasteurización. Como la leche cruda no puede ser, si yo estoy de acuerdo que debe ser enfriada y debe ser pasteurizada, o esterilizada, o tratamiento a alta temperatura, etcétera. Déjeme terminar, senadora Rincón. Si mi tema es el siguiente, es que la leche cruda no puede ser comercializada. Entonces, por tanto, si una persona va y saca la leche de la vaca o de otro animal lechero, estamos hablando de todo tipo de leche, Sí. y no lo enfría, no es, de acuerdo a la definición legal, no sería siquiera cruda. Sí. Ni siquiera sería cruda. Y por tanto quedaría en una tierra de nadie, en un limbo jurídico, porque la que no puede ser comercializada es la cruda. Entonces, tenemos que establecer una definición que establezca el requisito del enfriamiento para lo que viene después, pero que entienda que lo que está prohibido comercializar es hasta antes de la pasteurización. Sí, correcto. No sé si No, me explico. y me imagino que ese es Porque si no, el resquicio, o sea, alguien podría comercializar leche que no es, diciendo es que esta leche no es cruda. ¿Y por qué no es cruda? No, porque no la enfrié. Y la que está prohibida comercializar es la cruda. Pero, Por tanto, no la enfrié. Entonces, podríamos decir que de la leche natural en adelante se puede comercializar. Ese es el sentido. Entonces, busquemos la definición. Por eso tengo yo dudas respecto de la primera definición para que no nos quede en un limbo jurídico. Estoy de acuerdo, tiene que ser enfriada y tiene que ser pasteurizada. Y nadie lo pone en duda. Hay que establecer que la norma exija el enfriamiento y la pasteurización u otro tratamiento análogo de similar naturaleza, con el mismo objetivo. Pero no puede ocurrir que la leche que no ha sido enfriada no esté en ninguna de las definiciones que tenemos dentro del marco legal. Pero ¿y si se le agregamos a la... Senadora Rincón. Yo tengo que irme, pero tengo una duda que creo que es razonable. Si nosotros enfriamos la leche, ¿pierde su característica de cruda? ¿Alteramos el producto? Si no lo alteramos, creo que tenemos que mantener este requisito, porque el riesgo es muy grande. O sea, a mí me gustaría que hubiera un técnico, yo soy solo abogado, pero entiendo que si no se hace y pasa un tiempo X, porque no pasa nada si te la tomas en el minuto, qué sé yo, las bacterias siguen operando y provocan un daño en el producto. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, y no pierde su característica de cruda porque se enfríe. Exacto. Solo eso hago el punto y me tengo que ir. Perdón, pero para subsanar el punto, La definición sí lo cambia. lo que habría que colocar es el proceso anterior. O sea, el enfriamiento se entiende, es para el traslado, para que no pierda su calidad. Entonces habría que agregar como desde la ordeña y incorporar el tema de enfriamiento, o sea, agregar una frase anterior a aquella que ha sido sometida a enfriamiento, porque podría ser que no se sometió a enfriamiento y igual es cruda.
Entonces ahí salvamos el punto. O sea, ese caballero que sacó los 5 litros de la vaca, igual lo contemplaríamos. Entonces habría que agregar una frase antes a esa aquella que ha sido sometida, o sea, ¿ha pasado o no ha pasado? O sea, Bueno, desde la ordeña... Aquí hay una propuesta, mira, leche cruda es aquella que, sometida o no a enfriamiento, no ha pasado por procesos térmicos. La que sometida o no a enfriamiento. Yo entiendo su punto. O sea, la leche debe ser enfriada, debe ser sometida al proceso de enfriamiento y debe ser pasteurizada o... Eso después, el pasteurizado. Eso nadie lo pone en después. duda. El punto es que la leche cruda es toda aquella que está antes de la pasteurización. Entre la vaca o el animal lechero y la pasteurización, eso es crudo. Correcto. Y eso no puede ser comercializado. Exacto, así es. Y así está hoy día normado. Entonces, es aquella que, sometida o no a enfriamiento, no ha pasado por procesos térmicos. Ahí se agrega el punto. Estamos. ¿Habría acuerdo con diputado Flores? Presidente, solo un punto de precisión, porque yo creo que estamos confundiendo las cosas. El establecer esta diferencia, si fuera el enfriado, tendríamos que obligatoriamente establecer una categoría previa. Y el objeto de la ley es separar lo que significa una leche que está lista para el consumo humano, cualquiera sea el proceso posterior, y la que no está. Dentro de la que no está hay varios procesos previos. Lo que acaba de decir el presidente Fede Leche es así. Una leche no enfriada es una leche que se va a acidificar y no va a ser apta. Ahora, yo creo que esto se resuelve por la vía del reglamento, porque si cualquier leche que no es apta para el consumo humano, o sea, cualquier leche que no sea pasteurizada, el reglamento puede definir que la obligatoriedad a todo evento es que deba ser enfriada para poder estandarizar sus condiciones de acidificación, por lo menos. Y esto a colación porque hay mucho pequeñísimo microagricultor que lo que hace es lo que decía la senadora, ordeñar los 5 litros y lo transforma en un queso, y eso nunca fue enfriado. Y muchas veces ese queso se acidifica con los riesgos sanitarios que a veces tienen. Por lo tanto, eso tiene que estar reglamentado. O sea, la obligación a que de alguna manera se enfríe y se pasteurice es una obligación que debe ocurrir a todo evento, independientemente de cuál sea la situación económica o de proceso que tenga ese agricultor. Entonces, yo creo que es como inoficioso hacerlo. Alternativa, o eliminamos el enfriamiento o decimos sometido o no a enfriamiento. Sí, yo estoy por la segunda alternativa, sometida o no a enfriamiento. Ya, entonces, quedaría leche cruda aquella que sometida o no a enfriamiento, no has pasado por procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos, tales como, pero los agentes patógenos, tales. Esa es la pasteurización. Ya. Tales como pasteurización, tratamiento a alta temperatura OHT o esterilización. Eso sería. ¿Sí? Estando en principio de acuerdo con la definición propuesta por la Secretaría de la Comisión, sugiero que también podamos conversarla o cerrarla con la opinión de los profesionales del MinSal que hoy día no pudieron asistir a la comisión. Podemos mandar un oficio hoy día o mañana, presidente. Hago un reclamo, presidente, porque ya la vez pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores trajo un documento que hablaban de otra cosa. En la portada, o sea, demuestra poca acuciosidad. Del vino, no de la bebida alcohólica. Sí, de la bebida alcohólica. Que al final alcohol es mono. Es poco interés, poca acuciosidad, poca precisión. Y ahora me dicen que el Ministerio no pudo asistir. O sea, el Ministerio tiene mucha gente, y si no lo tiene en Santiago, busquen de regiones para poder asistir a una comisión tan importante en un tema tan gravitante como es este. Yo aquí hago un reclamo al Ministerio de Agricultura y, por cierto, al de Salud, presidente. Bueno, ya hay un acuerdo de votar. Diputado Mellado. Sí, presidente, yo vengo solamente de reemplazo, pero me llama la atención y tenemos que pensar también lo que decía el diputado Flores recién, en el pequeño productor de leche que está en los campos, en la Araucanía perdida, en Curarrehue, que está en el sur, en Aysén, y que sale a vender su leche y no sabemos si la enfría o no, y la sale a vender en carretones. Lógicamente estamos legislando para un productor un poquito más grande, que es el productor que está cumpliendo. Quizás en el reglamento colocar que INDAP pudiera ayudar a esos pequeños productores a tener alguna sala de enfriamiento o algo. Me preocupa esa parte, porque si no los vamos a dejar fuera de la ley y ellos van a ser conminados a multas, ¿cierto? O van a estar fuera de la ley, porque van a estar vendiendo algo que no están cumpliendo la norma y van a estar con problemas, digamos. Entonces,
protejámoslos a ellos, que son pequeños, que a lo mejor nunca van a poder tener grandes producciones de leche, pero sí esa leche que llegue al consumidor. Queríamos votar porque hay un acuerdo de votar. ¿Tú tienes una propuesta? Sí, no, solamente un comentario respecto a que, por ejemplo, en Colombia, la ley considera leche cruda enfriada y leche cruda no enfriada. Pero quiero decir que también en la legislatura internacional se consideran estos aspectos. Perfecto. Entonces vamos a votar la propuesta que realizada por agregar o no, coma, tenemos la redacción. ¿No, ¿Es necesario que la leamos de nuevo? No, porque la hemos leído como 10 veces. Ya, vamos a proceder entonces a votar. Ya, vamos a leer, el Ejecutivo nos pide leer la definición. Ya. Leche cruda es aquella que, sometida o no a enfriamiento, no ha pasado por procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos, tales como pasteurización, tratamiento a ultra alta temperatura, UHT, o esterilización. Eso, ultra alta temperatura, suena bien bombante. Después, leche natural es aquella que ha sido sometida a estandarización de su contenido de materia grasa y a procesos térmicos utilizados para eliminar agentes patógenos, tales como pasteurización, tratamiento HT o esterilización. No será considerada como leche natural aquella reconstituida ni recombinada. En verdad, ni la leche cruda ni las siguientes. No. Ni la cruda ni la siguiente. Está bien. ¿Ya? Leche reconstituida es el producto obtenido por adición de agua potable a la leche concentrada o a la leche en polvo, en proporción tal que cumpla los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido reglamento. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada. Leche recombinada es el producto obtenido de la mezcla de leche descremada, grasa de leche y agua potable en proporción tal que cumpla los requisitos sanitarios y característicos establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido reglamento. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada. Y se propone agregar un inciso último que está en la parte de abajo, que dice: se prohíbe catalogar y etiquetar como leche natural a las leches que se enmarquen en las definiciones de los literales, hay que agregar A, C y D de este artículo. Sí, está bien. Muy bien. Del presente artículo. Sí. ¿Está claro? Eso es para que el catálogo, la definición, el concepto de leche natural solo sea utilizada para aquella que, habiendo sido pasteurizada, se mantiene permanentemente en estado líquido. Así es. Ese es el sentido. Se somete a votación esta propuesta. Diputado Mellado, ¿cómo vota? Diputado Flores. Diputado Hernández. Senador Castro. Senadora Aravena. Señor Presidente. A favor. Se aprueba por unanimidad la clasificación de leche más el inciso nuevo que se agrega. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y nos vemos el próximo lunes en Osorno.